Si alguien tiene agujas intercambiables, quiero mostrar un tip, un secretito. Tengo dos sets de agujas intercambiables, varía el largo de la misma aguja, pero no de eso quería hablar. Si ustedes tienen set con agujas intercambiables, seguramente vienen varios cables y podemos juntar los cables. Aquí empieza la aguja, va el cable, aquí tengo una unión y después por aquí tengo otra unión, o sea hay 3 cables. ¿Para qué es? De esta forma, primero que se teje cómodo, se teje normal, y nosotros podemos probar la prenda cómo vamos tejiendo directamente, sin tener que pasar toda esa cantidad de puntos sobre un hilo, ¿no? Porque puede ser que la manga, ustedes van a ver que la manga va a quedar ancha o la parte de la espalda queda angosta, y pueden ir corrigiendo los aumentos y las disminuciones. Por eso para mí esa técnica, la verdad que muy útil. Si no, bueno, pueden pasar, tejieron unos 10 centímetros, pasan todos los puntos sobre el hilo y vayan y frente al espejo tienen que ver cómo va quedando. Tejemos 5, 6, 7 centímetros más, de nuevo pasamos todos los puntos sobre el hilo y nos fijamos cómo nos queda. ¿Para qué es? Para después no tener que destejer. Por lo menos tener poca probabilidad de equivocarse. De eso estaba hablando, de poder acomodar bien todos los puntos.